La estación Supergolem completa su órbita de 108 años en torno a la hipergigante azul Alep, una estrella 100 veces mayor que el Sol. Ha culminado con éxito la misión de monitorizar las fluctuaciones de energía en la fotosfera del colosal astro. Ahora sus dos tripulantes que permanecían criogenizados durante el proceso se preparan para regresar a la base lunar Alfa, en el sistema planetario de Próxima. El viaje es largo y tedioso, pero los tripulantes de la Supergolem están preparados. La estación está provista de una vasta biblioteca de ciencia ficción, de literatura fantástica y de cómics. Estas son las lecturas de los tripulantes de la Supergolem, lecturas que les llevarán a explorar mundos desconocidos, a descubrir nuevas vidas y nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Sefarad. Aquí Jordi con Sergio Cano. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Descriogenizados, que acabamos de salir. Y bueno, cuesta un poco adaptarse, pero menos mal que tenemos esta biblioteca, Sergio. Menos mal, porque si no el viaje espacial es aburridillo. Es largo, con la única compañía de las estrellas. Bueno, y de todos ustedes, oyentes de Radio Sefarad, vamos a intentar aquí hablarles exactamente de ciencia ficción, de fantasía, de cómic. Los límites van a estar difíciles de marcar porque ya lo verán, precisamente es un debate que hemos tenido Sergio y yo preparando el programa, pero bueno, hablaremos de toda esa prolífica producción de ciencia ficción, fantasía, cómic, etcétera, con ese sello judío. Esos autores judíos que han trabajado mucho en este tema y algunos nombres muy destacados, por decirles algunos, Isaac Asimov, de los más famosos, Stanislav Lem, también Oesterheld desde Argentina y Jack Kirby, tu adorado Jack Kirby, Sergio. Jack Kirby, el rey de los cómics, madre mía. El rey de los cómics, creador de algunos como, por ejemplo... Pues la lista es enorme. Tirando a larga. Los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, los Vengadores, los X-Men, Hulk, bueno, casi todo el universo Marvel. La verdad que sí. Bueno, ese es Jack el Rey Kirby, como me obligas a decir, Sergio. Pero hay otros, bueno, muchos, solamente por decirles algunos. También un nombre que destaca es Hugo Gernsback. Hablaremos de él también en este primer programa. De él proceden de su obra, bueno, de su nombre proceden los premios Hugo, que son los premios, digamos, más aclamados, ¿no?, en este género de la ciencia ficción. Sí, son de los más importantes. De los más importantes. De hecho, son los más antiguos. De los más antiguos. Tienen más tiempo. Bueno, hablaremos de él también y ya os digo, ese es nuestro objetivo en los siguientes programas, en esta nave, en Supergolem. Esperemos que se unan poco a poco. Y como decíamos, definición de ciencia ficción. Es un tema complicado. ¿Qué es ciencia ficción? Lo hablábamos un día tú y yo, bueno, porque también está la fantasía y entonces algunos dicen, no, fantasía es lo que tú quieras, donde tu imaginación te pueda llevar, pero la ciencia ficción tiene un límite científico, ¿o no? Claro, es un tema espinoso. De hecho, hay una polémica muy, muy antigua, casi tan antigua como la ciencia ficción, sobre qué es ciencia ficción y qué no es ciencia ficción. Y bueno, por decirlo de alguna manera y siendo un poco generalistas, la ciencia ficción parte de una premisa que podría ser real, no hoy, ni ahora, pero en algún momento. En algún momento. Es típico de los libros de ciencia ficción, fechas astronómicas, el año 200.000 y pico, o directamente una era nueva, ya se acabó la era común o después de Cristo, eso ya para muchos ha desaparecido, claro. En fin, igual muchísima imaginación. Yo creo, Sergio, que si algo tienen todos estos autores de los que vamos a hablar es de imaginación, ¿no? Es una imaginación desbordante completamente, ¿no? Sí. Bueno, una capacidad de crear a partir del presente futuros y pasados y incluso historias alternativas. Y te iba a decir, además, un futuro que a veces es horrible, es mucho peor que el presente, pero a veces también, y a mí me encantan esos guiños que tienen estos autores, que es tan malo como lo de ahora. O sea, no más, ni menos, pero las miserias humanas siguen presentes. Por mucha tecnología espectacular que haya, viajes superlumínicos o incluso viajes en el tiempo y cosas así, pero las miserias humanas siguen presentes. Sí, de hecho, las mejores obras del género suelen ser aquellas que no se apartan
del ser humano en su esencia, que básicamente es el centro de todo, y de la ciencia ficción también. Claro. Y aunque estén ambientadas en el año 200.000, como Dune, que por ejemplo está ambientada en el año 20.000, pues los seres humanos seguimos siendo seres humanos con nuestras miserias y nuestras cuitas. De hecho, el otro día descubrí una cosa así, a vuela pluma, una reflexión, que Dune está escrita justo en el momento que se produce la crisis del petróleo. O sea, de alguna manera el planeta Dune, claro, y la especia es ese recurso natural, claro, que sirve para hacer los viajes en el tiempo, creo. Bueno, incluso es una droga también. Sí. Lo mezclan con todo. Todo, lo mezclan con todo. Se toman el café con especia. En fin, Frank Herbert es el autor de Dune, vamos a decirlo. También hablaremos de Dune porque es una obra muy importante. De hecho, Dune es la primera obra que habla de un planeta como si fuera un planeta real. Exactamente, la recreación de un planeta, todo pura imaginación, como decíamos. Y bueno, si te parece, Sergio, hablamos de algunas definiciones. Los propios autores de ciencia ficción han intentado autodefinirse, también para, yo creo que, prestigiar su propio género. Y como me decías, también muchos de ellos, o al menos los primeros escritos, los de la primera ola de ciencia ficción, eran científicos en su mayoría. Sí, en su mayor parte. Eran científicos que se acercaban a la ciencia ficción por esa parte que tenía de ciencia. De narrativa. Bueno, claro. Sí, como de alguna manera intentaban lanzarse más allá de la ciencia y explorar a partir de lo real las posibilidades que podía ofrecer los avances científicos. De hecho, así considerado de los primeros está Julio Verne. Claro. Que no es oficialmente un escritor de ciencia ficción, que este es otro tema muy polémico porque luego también se habla de la protociencia ficción. Pero bueno, y claro, Verne lo que hacía era valerse de los descubrimientos de la época y a partir de ahí extrapolar un poco cómo podría ser. Claro, son coletazos de la revolución científica que se empieza a vivir en el siglo XIX, que en el XX tiene una explosión increíble. Y bueno, yo creo que también hay un poquito de ese momento, esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, influye mucho también en todos estos escritores, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho la edad dorada de la ciencia ficción, que es la edad de las revistas, que eran revistas pulp, eran revistas muy baratas. Años 50, años 60. Bueno, años 20. Años 20, vale. Sí, justo pues incluso durante la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Eran revistas que estaban destinadas a un consumo muy rápido. De hecho, se llamaban pulp porque el papel era de muy baja calidad y era de madera, era de desechos de madera, pero muy vasta, y amarilleaba enseguida, y eso hacía imposible conservarlas. Uh-huh. Entonces era como un formato muy efímero que además era para el consumo rápido y las portadas tenían que ser muy llamativas. Claro. Entonces, claro, toda esa imagen que tenemos de la ciencia ficción, de extraterrestres... De hecho, hay un género que se llama BEM, que se llama así porque es Book Ape Monster, que es ese tipo de género de novela pulp donde siempre salía un alienígena muy loco. Horripilante. Sí. Aquí a saber a qué vendría. Claro, siempre vienen además. Siempre viene. Nunca vamos. Bueno, Luego fuimos, eso exactamente, porque hay un desarrollo importante en todo esto. Pero si te parece, Sergio, leemos algunas 2 o 3 definiciones. Sé que tienes ahí algunas seleccionadas. Son de autores de ciencia ficción, como digo, que han intentado definir este género que, bueno, realmente es difícil. Pero bueno, léenos alguna, porfa. Bueno, vamos a empezar con una de Larry Niven, que es un autor de ciencia ficción prestigioso y prestigiado, que dice así. Dice, las mentes más brillantes en nuestro campo han estado intentando encontrar una definición de ciencia ficción durante los pasados 70 años. La respuesta corta es que las historias de ciencia ficción son presentadas como posibles, no necesariamente aquí y ahora, pero en algún lugar, en algún momento. Que de hecho era esta la que... Lo que nos contabas antes, sí. Claro que sí.
y alguna otra, precisamente de este Hugo Gernsback, del que hablábamos antes. La ciencia ficción puede ser definida como una extrapolación imaginativa de fenómenos naturales reales que existen actualmente o que puede que existan en el futuro. Vemos que también tiene mucha relación con lo que nos has leído antes de Larry Niven. Bueno, si te parece también, claro, siempre va a haber polémica en estas definiciones y también dónde empieza la ciencia ficción, dónde termina. Star Wars es ciencia ficción, es fantasía, por ejemplo. Puedo decirlo bien alto y bien claro. Star Wars no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. No lo es. Es imposible. Imposible, y aparte porque el objetivo que busca no es... La ciencia ficción se puede definir por la respuesta que espera del lector, del público, ¿no? Claro. Y la Guerra de las Galaxias solo quiere divertir. No tiene ningún tipo de... Lo cual no digo que sea malo, ¿no? No, claro. Y de hecho podría pertenecer a un género que es la space opera, que es esa ciencia ficción de grandes naves, batallas espaciales... Grandes universos, claro, galaxias enfrentadas, ¿no? Multitud de razas alienígenas que se entienden. Hablan el mismo idioma, todos hablan inglés. Una característica muy común en el universo, el inglés. No para Lem, que será uno de nuestros autores fetiche aquí, y su tema de cómo en realidad a lo mejor podemos encontrarnos con otras vidas, pero poder comunicarnos con ellos ya... va a estar complicado, muy complicado. Bueno, oye, Sergio, y también, bueno, intentaremos que en este programa, en esta nave Super Golem, tendremos muchos libros, muchos cómics, pero también tenemos materiales audiovisuales, tenemos pelis, hay muchas pelis de ciencia ficción, es un tema interesante también, películas basadas en novelas, que algunas dejan bastante que desear, yo tengo que decirlo, porque es complicado. Siempre es como el chiste de la rata, te lo sabes, ¿no? Me gustó más, sí. Claro. No, pero vamos a contarlo. Vamos a contarlo para que la gente, por si no lo saben, es decir, está una rata comiéndose una película y le dice, ¿qué tal? Otra rata le dice, ¿qué tal la película? Y dice, bueno, me gustó más el libro. Entonces es lo mismo. Los libros, películas, siempre es difícil llevar un libro al cine, pero este género, además, es todavía más complicado, porque primero necesitas unos medios en efectos especiales espectaculares. Entonces, a veces pues vemos algunas pelis que, claro, se han quedado cortitas de presupuesto y entonces llama un poco la atención, claro. O bueno, luego hay otras que no aciertan mucho, o intentos como Dune de David Lynch, que claro, llevar toda esa novela a una peli y pues es complicadísimo, ¿no? Es una cosa... Claro, la ciencia ficción cinematográfica tiene el problema además que se enfrenta a un mundo que tiene sus propias reglas, no es como la fantasía. Desde el respeto también lo digo, El Señor de los Anillos, estamos en la Tierra Media, claro. Hay una serie de razas, no pasa nada, lo entendemos todos. Y no tienes que explicarlo además. Claro, ya está. Hay magia, pues con la magia... Todo se puede. Se justifica todo. Sin embargo, si quieres adaptar la fundación, pues dentro de una película que dura 2 horas y media, tienes que explicar que hay un imperio galáctico, que hay un psicohistoriador... ¿Qué es la psicohistoria? ¿Qué es la psicohistoria? Hay que poner al espectador en muchos antecedentes. Por eso, quizá el cine no cumple con el objetivo a la hora de adaptar novelas de ciencia ficción, pero sí es verdad que es mucho más certera adaptando cuentos. Claro. Que el cuento de ciencia ficción es como la perla del género. Y eso es interesante también. Claro, no solo novela, sino cuento. En una pequeña dosis de ciencia ficción. Una píldora, una idea. Porque las películas se suelen basar en la idea, en el novum, que se suele llamar, que es la idea que introduce la ciencia ficción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los robots existieran y estuvieran integrados en nuestra sociedad, ¿no? Pues se harían unas leyes de la robótica. Pues el novum, que es un término así que he aprendido recientemente, pero me gusta mucho, lo paladeo incluso, es ese. Entonces, claro, a la hora de plantear una película, lo que se usa es eso, Minority Report. ¿Qué pasaría si la policía pudiera prever... anticiparse, ¿no? los crímenes? Los precon. Bueno, ahí ya estamos en terreno Dick. Ahí estamos en terreno Dick. Alucinógeno. Es que Dick es... Pues precisamente las mejores películas de ciencia ficción, que tampoco se puede generalizar, pero están basadas en cuentos. Desafío Total es un cuento de Dick también, que luego no tiene nada que ver con la película. Ya.
Blade Eso Runner, suele pasar. Blade sí. Runner es una novela más larga, ¿no? Mm. ¿Por qué sueñan los Por- androides con ovejas eléctricas? ¿Puede ser el Sueñan, título? sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso, bueno. Era una reflexión, una pregunta que tiene una poética ya en su Sí. título. Ujú. Claro, lo que pasa es que lo que hace Ese es Ri- Blade Runner. Mm, lo que hace- Y Ridley Scott se inventa un poco bastante. Es decir, bueno, toma una inspiración también, pero... Sí, básicamente se inspira en... De hecho, hay una cosa muy curiosa en esta película, que en la novela Los Ángeles es una ciudad despoblada, porque casi todo el mundo ha ido al espacio. Y en la película también se dice, pero sin embargo la película está superpoblada, Claro. porque queda mejor Claro. en la película. Y el caso de Blade Runner es un poco como el caso de Apocalipsis Now, que adapta El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, pero no literalmente. Bueno, imagínate, en el libro de Conrad están en África Sí, y en la el peli están en siglo- Vietnam. O sea, ya eso... Claro, pero coge la idea base, Claro, la idea del viaje. la idea del viaje de profundizar en el río, y en Blade Runner lo que se trata de la novela es el problema de qué nos hace humanos, en que se distingue un replicante de un ser humano de verdad. Porque aquí, en Super Golem, vamos a tener robots, androides, zombies, monstruos, mutantes, en fin, todo, De todos, todo. de todos alienígenas, y a veces no solo alienígenas, no de este planeta, sino también productos de este mismo planeta, por cuestiones radioactivas, o, en fin, Sí. engendros que nacen aquí, en el planeta Tierra, o que Muchos. vienen de otros planetas, en fin, va a haber de todo aquí. Incluso eso de seguro. mundos interiores. Mundos interiores. Hay dos temas importantes, Sergio. Queremos hablar de Hugo Gernsback, o Gernsback, en fin, nunca sabré pronunciarlo Es bien, a lo complicado. mejor en el segundo programa ya me sale mejor. ¿Por qué hablo de este hombre? Porque además de ser judío, me contabas, era judío europeo que emigró a Estados Unidos, Sí, ¿no? él era de Luxemburgo. De que También es Luxemburgo. difícil de decir. Sí. Fíjate. Bueno, pues Gernsback, madre mía, no me va a salir nunca. Gernsback Hugo. es una figura. O Hugo, exactamente, le vamos a llamar Vamos Hugo. a llamarle Hugo. Hugo, como los premios Hugo. Bueno, pues es una figura importante porque de alguna manera él empezó, me contabas antes, y corrígeme si me equivoco, Sergio, empezó con unas revistas de divulgación científica Sí. en las que poco a poco fue incluyendo, digamos, partes de ficción, ¿no? O sea, ya no tanto explicar cómo es la fusión del átomo desde el punto de vista técnico, práctico, científico, solamente para el científico, sino, bueno, pequeñas, digamos, imaginaciones, ¿no? Sí, narraciones. Narrativas, ¿no? Y entonces, bueno, pero cuéntanoslo tú mejor. Bueno, Hugo, vamos a llamarle así, desde el cariño y la cercanía, empezó... Él era científico y de hecho a él se deben grandes avances. Bueno, Hugo es coetáneo, a gente como Tesla, Nikola Tesla o Thomas Edison, y también está dentro de esa época de los grandes inventores. Un montón de patentes tenía Sí, Hugo, ¿no? unas 80. O sea, que vemos que era un inventor activo. ¿Y su revista, sabes cómo se llamaba? Era el catálogo de una compañía eléctrica o... O sea, era un catálogo de una Sí, compañía. era él lo primero, a él le dieron un catálogo y lo empezó a convertir un poco como en una revista donde daba avances científicos, una revista divulgativa, de divulgación, y luego poco a poco fue metiendo sus cosas, sus relatos. Podemos decir, perdona Sergio que te interrumpa, que es un desarrollo paralelo al del cómic. Es decir, por un lado tenemos el cómic con dibujo. Ya hablaremos un día de la viñeta, del bocadillo, no bocadillo, que eso también es un tema. Pero, digamos, te lo pregunto, por un lado tenemos cómic y por otro lado tenemos esto otro. Sí, nacen ¿Es un desarrollo paralelo? El cine, el cómic, la ciencia ficción, lo que son medios un poco, vamos a llamarlo, bastardos y desprestigiados por estar en un principio dirigidos al entretenimiento, a la evasión, y un género como la ciencia ficción que se consolida en estos momentos, a principios de siglo, que carece de todo tipo de prestigio. Al igual que la literatura fantástica y el terror, que bueno, tenía una tradición mucho más... era antigua, mucho mayor. Sí que están muy relacionados porque, claro, en un principio se usan eso para la evasión. El cine, pues casi que era un espectáculo de
de barraca de feria. Claro, eran las artes menores, ¿no? Artes Sí. que no eran como la pintura, la arquitectura, todo esto, Nada tan que ver. rimbombante. Sí, y el cómic nace en este momento, nace también, que también hay una discusión sobre eso, Claro. muy grande, que parece que nos gusta discutir, en lugar de remar todos a una. Pero hay una discusión muy grande sobre cuándo nace, pero más o menos es a principios de siglo, con el cine y con la ciencia ficción. Claro. Bueno, de Hugo hablaremos más y hablaremos también de, pues eso, de su revista, de aquellos que empezaron a escribir allí y, bueno, un poco como comienzo, como decimos, de esos folletines, ¿no? De luego, vamos a llamarlo así para desprestigiarlo un poco más, nada más. No, De pero esas revistillas. claro, esas revistillas para niños. Bueno, y otra cosa fundamental, solo como introducción, ya que estamos en este primer programa, hemos intentado contarles cuál es nuestra intención y hablarles un poquito de lo que vamos a desarrollar en el futuro. Nunca mejor dicho, en el futuro, Sergio. Siempre. Pero hay una cosa fundamental, el golem. El golem, ese mito judío, ese mito que aparece ya en las escrituras, en el Talmud, en la Biblia, y que forma parte de la cultura judía y que es un punto de partida, digamos, una inspiración para muchos otros relatos futuros. Porque, hombre, siempre es complicado decir, no, este es el primer producto de ciencia ficción, hombre. Pero tiene algunos elementos que nos llevan. Solo por dar algunas pinceladas, Sergio, porque de hecho el próximo programa vamos a centrarlo específicamente en esto, en el golem. En la figura del golem. Entonces, ¿por qué es tan importante el golem? Bueno, el golem es... a mí me gusta verlo porque es una criatura creada mediante la palabra, ¿no? Mediante la palabra, muy importante. Es Sí. dar vida a algo inanimado. Así es. Claro. Entonces, de alguna manera es como la imaginación latente a la que el lenguaje, la literatura da vida, ¿no? Es una criatura como formada por palabras. Formada por palabras, muy importante eso de las palabras, ya lo hablaremos, ¿eh? Y también con el hebreo, y de alguna manera ha influido en muchos superhéroes. Tú me decías que cuando estuviste en Praga... Sí, a mí me llamó mucho la atención porque cuando estuve en Praga tenía antes tenía la clásica imagen del golem de la película del año 15, la película muda. Claro, y al llegar allí veía imágenes del golem y eran exactamente iguales que Ben Grimm, la cosa de los Cuatro Fantásticos. Que Jack Kirby. Así es. Jack el Rey Kirby. Y también de Stan Lee, que también es judío. Y aparte, la cosa, Ben Grimm, aunque no se hablara de ello, porque no era un tema para hablar en cómic de superhéroes, pero es prácticamente, y que yo sepa, de los primeros superhéroes judíos. Para que veas, golem también nos lleva a un poco el concepto de robot, de alguna manera, como Sí. un ser inanimado que por acción del hombre cobra vida, pero que no tiene voluntad, que digamos cumple órdenes, ¿no? Es un poco la influencia. Quizá el robot es más mecánico, tiene esos elementos de tecnología y mecánica. El golem es algo más artesanal, vamos a decirlo así, Sí. ¿no? Más con barro, ¿no? Pero con una creación también intelectual. Pero bueno, tiene ese vínculo también con los robots de los que hablaremos mucho aquí. Sí, hay una relación directa además, porque el creador de la palabra, bueno, y del término y del concepto robot, que es Karek Capel, era de Praga, y junto a su hermano Joseph escribieron una obra, Rur, que lo tengo La tienes por ahí aquí, preparadita. Robots Universales Rosum, Fíjate. que hablaba de una fábrica donde se creaban humanos artificiales que servían a los seres humanos y estaban encantadísimos de ello. No la he leído, pero sospecho que termina catastróficamente y que será una sátira muy fina porque Karek Capel era un escéptico. Bueno, un escéptico que influyó mucho también, hablaremos de él también, y de los robots que son nuestros amigos o no. Depende, ¿no? Como nos dice Isaac Asimov muy sabiamente, si el robot hace algo mal, es que has hecho algo mal tú. Claro. Que has estado enredando porque el robot cumple órdenes. Lo que pasa es que, claro, el factor humano de error También se traslada a la criatura creada.
Ah, sí, y de eso habla el Golem. Y que sepan que no es ciencia ficción y no es futuro. Ahora mismo, y ustedes no sé si lo saben, pero hay más robots de los que creen circulando a su alrededor. No confundir con los androides, que son aquellos que tienen forma humana, ¿no? Pero vivimos en una sociedad ya bastante robotizada y cuando ustedes no les funciona el ordenador, no les funciona el teléfono y dicen no puede ser, o les llegan mensajes ilógicos, inconexos desde estos elementos técnicos, que sepan que ustedes están equivocados. Los robots nunca se equivocan. Nunca. Bueno, Sergio, creo que por hoy hemos dado una pequeña introducción, hemos hablado un poquito y ya la semana que viene, el próximo programa, entramos en materia y hablaremos del Golem. Así que si te parece, seguimos volando en la Super Golem, seguimos leyendo. Siempre. Y nada, solo decir a los oyentes que cualquier sugerencia o comentario que quieran hacernos, por favor, escríbanos, no lo duden, ¿eh? Críticas también están admitidas. Sí, aquí estamos. Somos permeables a todo. Como... Bueno, es importante decir que, claro, el programa lo hacemos desde nuestro amor por el género. Eso es. Y que a lo mejor hay gente que sabe muchísimo más que nosotros. Bueno, nosotros seguro. queremos divulgarlo un poquito y, bueno, básicamente darles a conocer, o sea, compartir nuestro amor por el género. Yo creo que es nuestro objetivo. Y, bueno, a lo mejor en algún momento nos equivocamos. Pues nada, si ustedes nos corrigen, nosotros nos hará mejor personas todavía. Todavía mejor. Todavía además, mejor, si es posible. Además, los aficionados a la ciencia ficción son conocidos por su capacidad. Para admitir el error ajeno, Para ¿no? admitir el error. No, es una broma. Bueno, lo hacemos desde el amor. Y siempre intentaremos ponerles algún temita musical, un poco de ciencia ficción o relacionado con ello. Hoy lo escuchábamos al principio del programa, después de la intro, y hoy vamos a terminar con él. Es Space Oddity del gran David Bowie. Con este tema nos despedimos. Sergio, hasta la próxima. Hasta la próxima, Jordi. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing 5, countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1, and may God's love be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin